¿Qué es la mitosis? ¿Qué es la meiosis? Vamos a explicar esos conceptos en estos momentos. Primero, partamos de conceptos básicos. Nosotros sabemos que todo organismo vivo, o por lo general todo organismo que puede ser considerado que tiene vida, está formado por células, ¿verdad? Estas células a su vez cuando se unen forman tejidos, a su vez la unión de tejidos forman órganos y a su vez la unión de órganos forman sistemas. Ya, una vez que tenemos estos conceptos en claro, ahora vamos a analizar ¿qué es la mitosis? La mitosis se le puede definir como un proceso por el cual se dividen las células somáticas, es decir, las células del cuerpo. El prefijo soma significa cuerpo, así que cada vez que me refiero a la palabra somático, en ciencia significa cuerpo. Por lo tanto, ¿qué es la mitosis? La división de las células somáticas, es decir, la división de las células del cuerpo. Ejemplo para que se pueda entender. Imaginemos de que yo me hago una herida, tengo un corte, empiezo a sangrar. La cicatrización de la herida y para que quede nuevamente la piel regenerada, eso se debe a un proceso de mitosis. La mitosis es aquella por la cual permite que regeneremos los tejidos. Uno de los tejidos, por ejemplo, del cuerpo en los cuales está en constante mitosis es esto, el epitelio. El tejido epitelial es uno de los tejidos que en realidad se encuentra en abundante mitosis. Hay otros tejidos que en realidad tienen una capacidad muy baja, muy inhibitoria de mitosis. Pero bueno, uno de los que está en más constante mitosis es el epitelio. Ahora, ¿qué es la mitosis? Ahora la podemos entender como la división de las células somáticas, ¿verdad? Quiero que recuerdes muy bien este concepto porque voy a explicar algunos más. No solamente eso es la mitosis. La mitosis no es solamente la división de las células somáticas. Te voy a dar un gráfico súper sencillo porque yo que sepa los profesores de biología lo hacen muy complicado. Pero mira, súper sencillo. ¿Qué ves acá? Una célula. Esta es una célula. Esta célula está simbolizada como 2N. Ahorita te voy a explicar qué es eso. Esta célula que está simbolizada como 2N va a generar dos células hijas. Dos células hijas. Estas dos que ven acá son sus células hijas de ella. Esta es la célula mamá y estas son las dos células hijas. Así es como ocurre la mitosis. A partir de una célula madre se forman dos células hijas. Eso es la mitosis. Por lo tanto, ¿qué es la mitosis? La división de las células somáticas, a partir de las cuales, a partir de una célula madre se forman dos células hijas. No solamente ello, fíjate el gráfico. Esta célula tiene una carga 2N. ¿Qué quiere decir 2N? 2N significa la cantidad de cromosomas que posee la célula. Toda célula posee en su material genético 46 cromosomas como especie humana que somos. 2N significa que la carga es diploide, que contiene los 46 cromosomas. Y si se va a dividir, que son células del cuerpo, esta división no tiene por qué alterar la cantidad de cromosomas. La cantidad de cromosomas permanece igual. Es decir, si una célula diploide se divide, sí, permanece igual. Sus células hijas son iguales. Una célula diploide en la mitosis genera dos células diploides. Es decir, la cantidad genética permanece igual. Y como permanece igual, ¿estas células son iguales a la mamá o no? Ya, como son iguales a la mamá se le llama células idénticas. Una célula madre diploide genera dos células hijas diploides idénticas. También otro sinónimo se le llama células clones. Estas dos son células clones, células idénticas, células iguales. Eso es la mitosis. Y todo organismo vivo, como le dije, realiza la mitosis. Por ejemplo, esto es en las plantas, por ejemplo, esto es en el pasto. Ellos tienen un tejido que siempre se encuentra en abundante mitosis, que se llama el meristemo. En este caso, este tejido meristemático produce de que, por ejemplo, cuando podamos el pasto, lo cortamos, y nuevamente vuelve a crecer el pasto gracias a este tejido, el meristemo. El meristemo es un tejido que se encuentra en abundante mitosis. Así que la mitosis, como les digo, es algo que se encuentra en todo organismo vivo. Y un dato más de qué es la mitosis. Hay organismos vivos, como por ejemplo, que se reproducen de manera sexual. Como por ejemplo, vamos a poner el caso más sencillo, que son las estrellas de mar, ¿no? Las estrellas de mar que se reproducen de manera sexual a través de un pequeño corte de uno de sus miembros.
puede organizar otra estrella. Ya, los animalitos que tienen reproducción asexual también lo hacen por mitosis. ¿Por qué? Porque la cantidad y la carga genética se mantiene igual. Esto es mitosis. Por lo tanto, ¿qué es mitosis? División celular, porque la célula se divide, de células somáticas, es decir, es la división celular de las células que tenemos en el cuerpo. No solamente ello, sino también es una división por la cual la célula madre, diploide, genera dos células hijas, diploides, con la cual la carga genética se mantiene igual, se mantiene constante. Y las células, como son, iguales, idénticas, son células hijas, clones. Eso es mitosis. Ahora vamos con la palabra meiosis. En realidad todo esto de mitosis abarca un proceso más largo, que es algo llamado ciclo celular, que lo voy a explicar en otro video. Pero bueno, vamos con la meiosis, que son dos procesos muy similares, sin embargo, porque ambos procesos abarcan lo que es la división de las células, pero habíamos dicho de que en el caso de la mitosis va a abarcar la división celular de las células somáticas del cuerpo. Ahora la meiosis va a ser la división celular también, pero solamente de células sexuales. Exacto, solamente de células sexuales, nada más. Es por ello que en el caso de la meiosis va a ser un proceso similar, pero también antagónico, contrario a lo que es la mitosis. ¿Por qué? Porque si la mitosis es la división celular de células somáticas, la meiosis va a ser la división celular solamente de células sexuales. Estas células sexuales también se les llaman en algunos textos, la pueden encontrar como células germinativas o como células proliferativas, con cualquiera de esos sinónimos. Este es el pequeño gráfico para que me puedan entender. Miren, recuerden que la meiosis se va a dar en el momento en el cual va a tener relacionado con procesos de la reproducción y todo ello. Pero miren, este es el gráfico. A partir de una célula diploide se va a formar 4 células. Pero estas células, mira, a partir de 2N, una célula diploide se forma 4 células. Estas células se van a llamar haploides, porque la carga genética se ha dividido. La carga genética ya no está igual, se ha dividido. Se ha dividido, o sea, prácticamente se ha repartido la cantidad de cromosomas. Sí, así es. Por lo tanto, ¿qué es la meiosis? La división celular de células sexuales, proliferativas o germinativas, en la cual la carga genética va a variar, se va a dividir. A partir de una célula madre, diploide, se forman 4 células hijas, haploides. Eso es la división celular de la meiosis. Eso es sencillito, ¿verdad? ¿Dónde se dan la mitosis? En células somáticas. ¿En qué células se dan la meiosis? En células sexuales. ¿En qué consiste el proceso de la mitosis? División celular de células del cuerpo. ¿En qué consiste la meiosis? División celular de células sexuales, solamente células sexuales. En el caso de los varones, testículos. En el caso de las mujeres, ovarios. Así que allí es donde se va a dar la proliferación de estas células. El proceso de la meiosis se va a dar ahí. A ver, hay un proceso más que les voy a comentar, pero este proceso es un proceso más que todo de regulación y que en algunos casos está relacionado también con el cáncer. Este último proceso, si desea lo pueden investigar un poco más, se va a llamar la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis se le puede definir como esa especie de muerte celular programada. La célula, cuando está fallando, o de repente cuando ya ha cumplido su ciclo de vida, fallece, muere, por así decirlo, pero de manera programada, en la cual le va a intervenir una proteína llamada la P53, ¿no? Pero la apoptosis se podría definir como ello, como esa especie de muerte celular programada. Si desean pueden investigar más sobre esto. Voy a hacer videos más amplios también de lo que es el ciclo celular en sí, porque también aparte de proteínas intervienen otras cositas más que ya las he comentado en otros videos, que se van a llamar enzimas. Ya había comentado de que las enzimas son pequeños biocatalizadores que se van a encargar de acelerar las reacciones químicas. Ya aquí también en este proceso intervienen algunas enzimas, ciclinas, sinasas y varias diversas enzimas más. Pero bueno, eso es todo.
Ya tienes un ejemplo claro de lo que es mitosis, de lo que es meiosis.